Historia de la filosofía 3. El pensamiento de Friedrich Nietzsche. Parte segunda. La crítica que hace Nietzsche al idealismo, al evolucionismo, al positivismo y al romanticismo no tiene final. Estas teorías son cosas, dice, humanas, demasiado humanas, que se presentan como verdades eternas y absolutas que hay que desenmascarar. Más aún, Nietzsche, en nombre precisamente del instinto dionisíaco, en nombre de aquel saludable hombre griego del siglo VI a.C. que ama la vida y que es totalmente terrenal, anuncia, por un lado, la muerte de Dios y por el otro, lleva a cabo un ataque a fondo contra el cristianismo, cuya victoria sobre el mundo antiguo y sobre la concepción griega del hombre envenenó a la humanidad. Además, Nietzsche se enfrenta con las raíces de la moral tradicional, realiza su genealogía y descubre que es la moral de los esclavos, de los débiles y de los derrotados que se hallan resentidos contra todo lo que es noble, hermoso y aristocrático. En La Gaia Ciencia, el loco anuncia a los hombres que Dios ha muerto. ¿Qué ha ocurrido con Dios? Yo os lo diré. Nosotros lo hemos asesinado, vosotros y yo. Nosotros somos sus asesinos. La civilización occidental, poco a poco, y por diversas razones, se ha ido apartando de Dios. Así es como lo ha matado. Pero al matar a Dios, se eliminan todos aquellos valores que sirven de fundamento a nuestra vida, y por lo tanto se pierde todo punto de referencia. ¿Qué hacemos separando la tierra de su sol? ¿A dónde irá ahora? ¿A dónde iremos nosotros, lejos de todos los soles? ¿No continuamos cayendo hacia atrás, hacia los lados y hacia adelante? ¿Existe aún un alto y un bajo? ¿Acaso no avanzamos errantes en una nada infinita? Dios ha muerto, Dios sigue muerto y nosotros lo hemos matado. Hemos eliminado el mundo de lo sobrenatural, pero al hacerlo también hemos quebrado la tabla de valores o ideales que estaba vinculada con aquel. Nos encontramos así sin ningún punto de referencia. Hemos asesinado a Dios y junto con él ha desaparecido el hombre viejo, pero el hombre nuevo aún no ha aparecido. Llego demasiado pronto, dice el loco de la Gaia Ciencia. Aún no ha llegado mi tiempo. Este acontecimiento monstruoso dura todavía y aún no ha sido escuchado por los oídos de los hombres. La muerte de Dios es el más grande de los hechos. Es un acontecimiento que divide la historia de la humanidad. No es el nacimiento de Cristo, sino la muerte de Dios la que divide la historia del hombre. Dice Nietzsche, cualquiera que nazca después que nosotros pertenecerá por eso mismo a una historia más alta que ninguna de las que hayan transcurrido. Zaratustra comienza por anunciar este acontecimiento, la muerte de Dios, y luego, sobre las cenizas de Dios, levantará la noción de superhombre, del hombre nuevo, dominado por el ideal dionisíaco que ama la vida y que volviendo la espalda a las quimeras del cielo, volverá a la salud de la tierra. Oh hermanos míos, predica Zaratustra, aquel Dios que cree era la obra enloquecida de un hombre, al igual que todos los dioses, el hastío que de un solo golpe, con un salto mortal quisiera llegar a la cima, el pobre hastío ignorante, que ya no sabe ni siquiera querer, este fue el que creó todos los dioses y lo sobrenatural. Aquellos que predicen mundos sobrenaturales son predicadores de la muerte, porque todos los dioses han muerto. La muerte de Dios es un acontecimiento cósmico del cual son responsables los hombres y que les libera de las cadenas de lo sobrenatural que ellos mismos habían creado. Hablando de los sacerdotes, Zaratustra afirma: me dan pena estos sacerdotes,
me parecen prisioneros y marcados. Aquel a quien llaman Redentor les cargó de cepos formados por falsos valores y palabras enloquecidas. Ah, si alguien pudiese redimirles de su Redentor. Esta es justamente la finalidad que Nietzsche quiere lograr con su anticristo, que consiste en una maldición del cristianismo. Un animal, una especie o un individuo está pervertido cuando pierde sus instintos, cuando escoge, cuando prefiere aquello que le es nocivo. ¿Qué otra cosa ha hecho el cristianismo?, se pregunta Nietzsche, si no es defender todo lo que es nocivo para el hombre. El cristianismo considera como pecado todos los valores y los placeres de la tierra. Tomó partido por todo lo débil, lo abyecto, lo fracasado. Ha hecho un ideal de la contradicción, de los instintos de conservación de la vida vigorosa. Ha llegado a destruir la razón de las naturalezas más fuertes intelectualmente, enseñando a sentir que los valores supremos de la intelectualidad son pecaminosos, fuentes de extravío y tentaciones. El cristianismo es la religión de la compasión. Pero cuando se tiene compasión, afirma Nietzsche, se pierde fuerza. La compasión entorpece totalmente la ley del desarrollo consistente en la ley de la selección. Conserva lo que ya está dispuesto para el ocaso. Opone resistencia en favor de los desheredados y los condenados por la vida. Nietzsche afirma que en realidad la compasión es la praxis del nihilismo y que nada hay más malsano en nuestra malsana humanidad que la compasión cristiana. Nietzsche ve en el Dios cristiano la divinidad de los tullidos, un Dios degenerado hasta el punto de contradecir la vida, en lugar de constituir su transfiguración y su eterno sí. En Dios existe una declarada enemistad ante la vida, ante la naturaleza, ante la voluntad de vivir. Dios, fórmula de todas las calumnias del más acá, de todas las mentiras del más allá. En Dios está divinizada la nada, está consagrada la voluntad de la nada. Para Nietzsche, el budismo también es una religión de la decadencia, y sin embargo lo encuentra 100 veces más realista que el cristianismo. En efecto, el budismo no lucha contra el pecado, sino contra el dolor. Y además, los supuestos del budismo consisten en una atmósfera de gran suavidad, un gran sosiego y liberalidad de costumbres y ninguna clase de militarismo. Tales son las razones que impulsan a Nietzsche a condenar al cristianismo. La Iglesia cristiana no dejó nada intacto en su perfección. Convirtió todo valor en un desvalor, toda verdad en una mentira, toda honradez en una abyección del alma. La Iglesia, con su blanqueado ideal de santidad, va bebiendo hasta la última gota de sangre, de amor, de esperanza, de vida. El más allá es la negación de toda realidad y la cruz es una conjura contra la salud, la hermosura, la constitución bien conformada, la valentía de espíritu, la bondad del alma, contra la vida misma. ¿Qué otra cosa debemos augurar? Pues, sino que este es el último día del cristianismo, y a partir de hoy, contesta Nietzsche, transmutación de todos los valores. Junto con el cristianismo, o mejor dicho, al condenar el cristianismo, Nietzsche somete la moral a una crítica muy profunda. No se refiere tanto a esta moral o aquella, cosa que también hace, sino a la pretensión característica de toda moral, consistente en establecer lo que está bien y lo que está mal. Dicha crítica queda explicitada, en especial, a través de dos de sus obras, Más allá del bien y del mal y Genealogía de la moral. Nietzsche escribe: hasta hoy no se ha experimentado la más mínima duda o la más mínima vacilación al establecer que lo bueno
tenía un valor superior a lo malo. ¿Y si fuese verdad lo contrario? ¿Y si en el bien se encontrase oculto un síntoma de retroceso, por ejemplo, un peligro, una seducción, un veneno? Este es el problema que plantea la genealogía de la moral. En ella, Nietzsche investiga los mecanismos psicológicos que iluminan el origen de los valores. Una comprensión de la génesis psicológica de los valores será suficiente por sí misma para poner en duda su pretendido carácter absoluto e indubitable. Antes que nada, la moral es una máquina que fue construida para dominar a los demás. Y en segundo lugar, debemos distinguir de inmediato entre la moral aristocrática de los fuertes y la moral de los esclavos. Estos son débiles y fracasados. Y como dice el proverbio, los que no pueden dar mal ejemplo dan buenos consejos. Debido a ello, los constitutivamente débiles se dedican a sojuzgar a los fuertes. Toda moral aristocrática, escribe Nietzsche, surge de una triunfal afirmación de sí mismo, mientras que la moral de los esclavos opone desde el principio un no a lo que no forma parte de sí misma, a lo que es diferente de ella, y es su no yo, y es su acto creador. Esta inversión corresponde en propiedad al resentimiento. Se trata de un resentimiento contra la fuerza, la salud, el amor a la vida, que convierte en obligación y virtud, elevándolos al rango de bien, comportamientos como el desinterés, el sacrificio de uno mismo, la sumisión. La moral de los fuertes o de los señores es la moral del orgullo, de la generosidad y del individualismo. En cambio, la moral de los esclavos es la moral de los filisteos resentidos. Es la moral de la democracia y del socialismo. Y esta moral de los esclavos se halla legitimada por metafísicas que le dan apoyo sobre bases presuntamente objetivas, sin caer en la cuenta que dichas metafísicas no son más que mundos superiores, inventados para poder calumniar y ensuciar este mundo que los esclavos quisieran reducir a mera apariencia. Mirad a los buenos y a los justos. ¿A quién odian más que a nadie? Al que rompe la tabla de los valores, al violador, al corruptor. Este, empero, es el que crea, dice Nietzsche. Este odio prohibió los instintos más sanos, los instintos que ligan al hombre con la tierra, alegría, salud, amor, intelecto superior. Al mismo tiempo, hizo que dichos instintos se dirigiesen hacia atrás contra el hombre mismo. Así fue como el hombre, en lugar de desarrollarse hacia el exterior y crear un mundo de hermosura y de grandes obras, se desarrolló hacia el interior y nació el alma, pero un alma quejada de la más grave y oscura enfermedad. Según Nietzsche, el nihilismo es la consecuencia necesaria del cristianismo, de la moral y del concepto de verdad de la filosofía. Cuando cae la máscara que oculta las ilusiones, no queda nada. Estamos ante el abismo de la nada. El nihilismo como estado psicológico aparece por necesidad. En primer lugar, cuando hemos buscado en todo el acontecer un sentido que no existe en él, de manera que al que busca acaba por faltarle el valor. Este sentido podía consistir en la realización o el aumento de un valor moral, amor, armonía en las relaciones, felicidad, etc. Empero, debemos constatar con valentía que la desilusión con respecto a este objetivo al que se aspira es una causa del nihilismo. En segundo lugar, se ha postulado la existencia de una totalidad, una sistematización y hasta una organización en todo el acontecer y en su fundamento. Ahora bien, se ha comprobado que este universal que el hombre había construido para poder creer en su propio valor no existe. En el fondo, ¿qué ha sucedido? Nietzsche contesta: se llegó al sentimiento de la ausencia de valor
cuando se comprendió que no era lícito interpretar el carácter general de la existencia mediante la noción de fin, la noción de unidad o la noción de verdad. Se desvanecen las mentiras de varios milenios y el hombre se ve exento de los engaños propios de la ilusión, pero se queda solo. No hay valores absolutos, los valores son disvalores. No existe ninguna estructura racional y universal que pueda servir de apoyo al esfuerzo del hombre. No existe ninguna providencia ni ningún orden cósmico. Nietzsche dice que la condición general del mundo para toda la eternidad es el caos, no como ausencia de necesidad, sino en el sentido de una privación de orden o de estructura, de forma, de hermosura, de sabiduría. El mundo carece de sentido. He encontrado en todas las cosas esta feliz certidumbre. Prefieren danzar con los pies del azar. No hay un orden, no existe un sentido. Sin embargo, hay una necesidad. El mundo tiene en sí mismo la necesidad de la voluntad. El mundo, desde la eternidad, se halla dominado por la voluntad de aceptarse a sí mismo y de repetirse. Esta es la doctrina del eterno retorno que Nietzsche vuelve a tomar de Grecia y de Oriente. El mundo no avanza en línea recta hacia un fin, como cree el cristianismo, y su devenir no consiste en un progreso, como pretende el historicismo, sino que todas las cosas vuelven eternamente y nosotros con ellas. Hemos sido eternas veces en el pasado y todas las cosas con nosotros. Cada dolor y cada placer, cada pensamiento y cada suspiro, cada cosa, por infinitamente pequeña o grande que sea, volverá a ser. Retornará esta telaraña y este claro de luna entre los árboles, y también un momento idéntico a este, y yo mismo, el mundo que se acepta a sí mismo y se repite. Tal es la doctrina cosmológica de Nietzsche. Hay que vincular con ella la doctrina del amor fati, amar lo necesario, aceptar este mundo y amarlo. El amor fati es aceptación del eterno retorno, es aceptación de la vida. Sin embargo, no hay que ver en él una aceptación del hombre. El mensaje fundamental de Zaratustra consiste en el superhombre. El superhombre, dice Zaratustra, es el sentido de la tierra, que vuestra voluntad proclama, sea el superhombre el sentido de la tierra. Os conjuro, hermanos míos, permaneced fieles a la tierra y no deis fe a aquellos que os hablan de esperanzas sobrenaturales. En otras ocasiones, el delito contra Dios era el mayor de los maleficios, pero Dios está muerto. Ahora la cosa más triste es pecar contra el sentido de la tierra. El hombre nuevo, debe crear un nuevo sentido de la tierra, abandonando las viejas cadenas y rompiendo los antiguos cepos. El hombre debe inventar al hombre nuevo, es decir, al superhombre, el hombre que va más allá del hombre, el hombre que ama la tierra y cuyos valores son la salud, la voluntad fuerte, el amor, la ebriedad dionisiaca y un nuevo orgullo. Mi yo, dice Zaratustra, me enseñó un nuevo orgullo y yo le enseño a los hombres. Dejad de esconder la cabeza en la arena de las cosas celestiales y alzadla libremente, una cabeza terrena que crea ella misma el sentido de la tierra. El superhombre sustituye los viejos deberes por su propia voluntad. En los discursos de Zaratustra se lee: el hombre es una cuerda tensa, tensa entre el irracional y el superhombre, una cuerda tensa sobre una vorágine.
No se encuentra lejos el momento del paso del hombre viejo, embrutecido por sus disvalores y con la cabeza oculta en la arena de las cosas celestiales, al hombre que crea el sentido de la tierra, nuevos valores completamente terrenos, y resplandecerá el gran sol del mediodía de la vida cuando el hombre se halle a mitad de camino entre el irracional y el superhombre, y celebre su ocaso como si fuese su mayor esperanza, porque su ocaso será el anuncio de una nueva aurora. El que está a punto de perecer se bendecirá entonces a sí mismo, feliz de ser uno que va más allá. El sol de su conocimiento brillará con la luz del mediodía. Todos los dioses están muertos. Ahora queremos que el superhombre viva. Sin lugar a dudas, el pueblo y la gloria giran alrededor de los comediantes, pero también es cierto que el mundo gira alrededor de los inventores de nuevos valores. Al igual que en el caso de Protágoras, también para Nietzsche el hombre tiene que ser medida de todas las cosas, tiene que crear nuevos valores y ponerlos en práctica. El hombre embrutecido inclina la cabeza ante las crueles ilusiones de lo sobrenatural. El superhombre ama la vida y crea el sentido de la tierra y permanece fiel a esto. En ello consiste su voluntad de poder. Ahora Dios ha muerto, oh hombres superiores. Aquel Dios era vuestro peligro más grave. Solo ahora que Él yace en su sepulcro, podéis decir que habéis resucitado. Ahora está cerca el gran mediodía. Solo ahora el hombre superior se convierte en amo. ¿Comprendéis estas palabras, hermanos? Estáis aterrados. Quizás os domine el vértigo. Se abre de par en par ante vosotros el abismo. Quizás ladra contra vosotros el can infernal. Pues bien, ánimo, hombres superiores. Ahora es cuando la montaña del devenir humano se agita con los dolores del parto. Dios murió. Ahora nosotros queremos que viva el superhombre. Así hablaba Nietzsche Zaratustra.